La primera presentación de hoy corresponde a Andrea Freire y es acerca de clasificación de discursos en español de acuerdo Sí, a su ideología. Adelante, Andrea. ya. Bueno, mi tema es clasificación de discursos en español de acuerdo a su ideología política. Ya. ¿Cuál es el problema a resolver? Es la detección de la ideología de derecha o izquierda en discursos. De ahí, ¿cómo se resolverá el problema? Entonces se hizo un clasificador que tenía 3 clases. La clase 0 es la clase neutral y que no tiene que ver ni con derecha ni con izquierda. Ya, la clase 1 que representa la derecha, ya, y la clase 2 que representa la izquierda. Ya, ¿cómo se resolvió el problema? Usando como texto de entrenamiento los textos representativos de derecha e izquierda a nivel de oraciones. Ya, no de documentos, porque los documentos no son algo homogéneo. Entonces, ahí no se podía, a ese nivel no es que se podía ver a dónde corresponde el discurso. Ya, ¿cómo se resolvió el problema? También se utilizó varios algoritmos de clasificación, regresión logística se utilizó para probar los discursos, ya, en los cuales se vio que la accuracy de estos es muy bajo, era de un 26% casi el accuracy, utilizando solamente los discursos y la etiqueta directamente de acuerdo a cuál era la inclinación de la persona. Ya, se utilizó también el STM bidireccional y transformador, y también se utilizó el modelo Finite Automata Veto Sentiment Analysis. Ya. ¿Para qué se utilizó este modelo? Se utilizó en la estrategia de etiquetado, que se buscó en el corpus de la RAE, se buscó palabras que eran derecha, palabra izquierda, comunismo, izquierdismo y capitalismo. Y entonces, con frases con estas palabras que se buscaron en la RAE, que ya mismo voy a explicar en dónde busqué y cómo busqué. Ya, entonces se ejecutó el modelo BERT en español para análisis de sentimiento y se sacó la polaridad, que era polaridad de 3 niveles también, que era neutra, positivo y negativo. Ya. De acuerdo a la polaridad, entonces se definió que si era de derecha y era positivo, entonces era de derecha; si era de derecha y era negativo, entonces era de izquierda. Ya, y así con la izquierda también, si era de izquierda era positivo, era de izquierda; si era de izquierda y era negativo, era de derecha. Ya, lo que sí había eran, con los de neutral, esto redujo mucho, cosa que los de neutral sí fueron como que manualmente revisados, ya algunos. Eran cerca de 8.000 frases, ya, y más o menos eso fue lo que se hizo. Se filtraron también por ambigüedad, también palabras, porque derecha e izquierda son palabras ambiguas, entonces que se utilizan para indicar lugares y para indicar sitios. Entonces también habían frases que decían derecha e izquierda, que utilizaban por decir mover la cabeza a la derecha y a la izquierda y cosas de ese tipo. Entonces esas cosas se filtraron y se pusieron como cero, de que no tienen nada que ver con un discurso de ideología. Ya, de ahí los datasets usados fueron el archivo de documentos gubernamentales, que ese no se utilizó para hacer el modelo, porque igual era muy homogéneo y estar buscando ahí dónde estaba lo de izquierda y lo de derecha era un poco tedioso, entonces mejor utilicé las frases. Ya, las páginas de cada gobierno también fue de donde se utilizaron todos estos documentos como test. Ya, de ahí se agregaron los datos de la RAE, que es el CORPES y el CDH, que son el CORPES es Corpus del Español del siglo XXI, la versión 0.94, que es una versión de recopilación de todos los libros o textos que estén en español de la RAE. Aparte de eso también tiene noticias. Ya, en el caso del CDH es un corpus diccionario histórico de la lengua española, la versión 3.1. Este corpus lo que tiene es también así documentos, archivos, tal vez noticias, ya, pero estas son en cambio desde el 1975 para antes, ya. Entonces son como que 2 tipos de corpus de donde se sacaron estas palabras. También los recursos que se usaron es el Google Colab y el computador de escritorio Core i7 de 4 núcleos y 8 procesos. Y aquí está, o sea, ¿por qué se utilizó
es que lo más difícil, bueno, una de las cosas que pongo al final son las cosas difíciles que hubieron, es conseguir datos, porque yo le dije en un principio que iba a conseguir libros sobre la izquierda y libros sobre la derecha, pero eso como que no era casi que posible de conseguir, sino que siempre habían libros en los que hablan de las dos cosas, entonces por eso opté por esta otra opción. Ya, entonces, una de las ventajas es que aquí uno pone la palabra y aquí le salen varias palabras y usted tiene para clasificar por tema, porque aquí también puede seleccionar por tema y aquí también puede seleccionar por tipo, entonces tiene algo para filtrar. Entonces estos dos corpus, porque son como 5 corpus que tiene la RAE, ya, estos corpus tienen esta interfaz que permite hacerlo, claro, tal vez con Selenium, pero por la premura del tiempo yo no utilicé Selenium, sino que lo hice de manera manual. Entonces sí puede ser que haya una automatización que permita no utilizarlo, no hacerlo de manera manual, que eso fue lo que es un poco tedioso, ¿ya? Y estas dos tienen esto de que se puede exportar a TCB, ¿ya? Esa es como la facilidad de encontrar estos datos. También se pueden encontrar palabras conjuntas y otro tipo de cosas, pero, o sea, es un corpus bastante bueno y que creo que habría que explorarlo más. Ya, de ahí hablando de resultados, aquí tengo los resultados del Transformer. Ya, en el primero se ve la pérdida y lo que se ve es que la pérdida a medida de que va aumentando las épocas no es que mejora en el test, sino que como que aumenta un poco de valor, pero claro, eso no es tanto. De allí en el accuracy se puede ver que también como que lo ajusta bien en el train, pero en el test, como que no tiene tan buen, o sea, tiene un buen accuracy de cerca de 75%, pero no llega a los valores de 90, que ya eso es excelente, pues ya eso sí eso es como que ya dándole más tiempo y avanzando un poco más, tal vez ahí sí se llegaría a esos valores, pero para ahorita que es como un prototipo, entonces sí está un valor como que presentable. Eso es. Ya, de ahí los resultados o las dificultades o restricciones son encontrar textos que solo hablen de izquierda o derecha a nivel de documentos. Entonces, por eso se utilizó frases, la descarga manual de los datos de la RAE y la capacidad de procesar del BERT, ¿cómo es? De Beto Sentiment de 512 tokens. Porque cada una de las oraciones que se encontraban en la RAE tenían como una oración antes y una oración después, y esto, ¿cómo es? Esto como que acortaba y algunas veces hacía un problema para procesar para hacer el sentiment. Ya. De ahí las conclusiones son que detecta el porcentaje de discurso de izquierda y que se puede mejorar el rendimiento del modelo, y lo que tal vez es un poco como que lo que tiene el modelo es que utilizamos la palabra capitalismo, ¿ya? Y la palabra capitalismo se entiende como que es todo lo de derecha, o sea, la palabra capitalismo no solamente es para nombrar ideologías, sino que también para nombrar cosas de economía, y en los discursos hay cosas de economía, entonces por eso es que la mayoría de los discursos en este gráfico que tengo aquí, la mayoría de los discursos presentan valores superiores. La parte roja es lo que son lo que pertenece a la parte de derecha, y la parte azul es lo que pertenece a frases o cosas que representan a la izquierda. Entonces, estos datos se hicieron con todos los 1059 discursos de Argentina. Entonces, en esto se encontraron lo que ya dije, pues que como un 75% de derecha, que representa lo que es a lo que son cosas de capitalismo y cosas de economía, más que cosas ¿cómo es? De ideología de derecha. Ya, y en la parte, y también se encontró, como digo, un porcentaje mínimo, que era lo que más o menos sirve para como que separar el discurso y saber que estas partes son de izquierda y estas partes como que pertenecen a la parte económica, vendría a ser.
Ya, también se realizó en un corpus que tenía de... Tienes que ir cerrando ya. Y lo otro es que no estás mostrando el Jupyter, sino que estamos ¿Qué viendo la cosa? presentación. Ah, chuta. A ver, espera. Acá está el gráfico. Ya, este es el gráfico. Estaba mostrando. No sé si... Sí, este es el gráfico. Ahora sí. Sí, pues aquí se ve que la mayoría en los 1059 de Argentina se ve que está como entre 75 y 100 de la parte de derecha y como un 25% de lo que es izquierda, de lo que se detectó ya, también se hizo en otro corpus, ya, y en este corpus, en cambio, lo que pasó fue que no se segmentaron las oraciones y se mandó en algunas partes se mandó el discurso de una con lo que detectó. El rojo es el rojo es de derecha y el azul es de izquierda. Entonces, en algunos detectó como que todo ese discurso terminó detectando lo que tenía que ser. O sea, todo el discurso lo detectó como de izquierda, todo el discurso lo mandó como de derecha. Y estos son los resultados finales. Ya tengo yo dos preguntas. Una, si dejaste los datos disponibles para poder Sí, reproducir. eso tenía los datos, los tengo yo, pero yo sí le envié ¿cómo se llama? Los archivos para descargarlos, pero sí los voy a poner disponible en alguna plataforma. Igual Colócalos, ahí en colócalos, Kaggle los quería colocar. sí, pero coloca los links en Discord para que si alguien del curso quiere trabajar con Quiero esto. andar con esto. Y lo otro te iba a preguntar, tienes un gráfico ¿Ya? cuando hablas de la clasificación, creo que es la lámina 7 de tu presentación, donde tienes una accuracy, no sé si puedes ir por ahí, si puedes volver ahí. Ya. Sí. Tienes una accuracy que está arriba del 1.0. ¿Me puedes explicar el gráfico de la izquierda? Ah, no, sí, eso de ahí no es accuracy, ahí me confundí, esa es la pérdida, ese es el loss, solamente que está el typo está escrito model accuracy, pero es model loss. Sí, es solo eso de ahí, no es que la accuracy salió de mayor de los futuros. Ya, No, ok. es eso de ahí. Gracias. Vamos ahora con el proyecto TripAdvisor Review Sentiment Analysis with LSTM and GRU de Stephanie Riff. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Stephanie Riff Carrasco y yo les voy a presentar sobre el proyecto final que trata de TripAdvisor Review Sentiment Analysis with LSTM, GRU and CNN. Para recordar cuál es el problema que se quiere resolver, en primer lugar, es realizar un análisis de las opiniones de los usuarios que están dentro de este dataset de reviews de hoteles, extrayendo la información que es más relevante y con ello realizar un análisis de sentimiento en base a las opiniones del usuario. Todo esto para poder entregar información relevante para un posterior análisis quizás de alguien que esté interiorizado en la organización o que quiera saber cómo es el comportamiento de la gente dentro de las opiniones de la plataforma. La idea de cómo se resolvió el problema en este caso fue separando en tres partes distintas. En primer lugar, el pre-training que utilicé como representación de texto globe para la columna de los reviews del dataset, para realizar los embedding. Luego tenemos la parte de los modelos que utilicé, en este caso para realizar las comparaciones tenemos el LSTM bidireccional, GRU y CNN más LSTM. Y en la parte de la aplicación, como les comentaba anteriormente, se va a tratar de un análisis de sentimientos basado en las opiniones de los usuarios dentro del dataset de TripAdvisor.
¿Por qué la selección de estos modelos? En primer lugar, porque LSTM and GRU tienen relación con la comprensión de textos del lenguaje natural, reconocimiento de escritura a mano, reconocimiento de voz, de gestos y captura de imágenes. Y por otra parte, CNN tiene aplicaciones tanto en el reconocimiento de imágenes, análisis de videos, procesamiento del lenguaje natural. Entonces, acá donde entra este análisis de las opiniones de los usuarios, ya que sería una comprensión del texto o un procesamiento del lenguaje natural para ambos casos. ¿Cómo realicé esta implementación? Utilizando en primer lugar Jupyter Notebook para el procesamiento de los datos, para poder hacer las pruebas. El dataset de TripAdvisor, que contenía 20.492 reviews distintas de hoteles, y Globe con Word Embedding de 50 dimensiones para realizar la representación de texto para los embedding de los modelos. Como se puede ver en la pantalla, en la gráfica, es sobre las puntuaciones de los usuarios presentados en el dataset inicial, en donde podemos ver que hay categorías subrepresentadas, que en este caso serían las puntuaciones 5 y 4, y por otro lado hay unas que tienen muy poca representación, que serían la 1 y la 2. Entonces acá tenemos un claro ejemplo de clases desequilibradas, lo cual puede producir una subrepresentación de las clases al entrenar los modelos y no obtener buenos resultados al hacer la clasificación de sentimiento. En este caso está subrepresentada hacia el lado positivo. Es por esto que en primer lugar lo que hice fue transformar las variables numéricas en categóricas, tanto positivo o negativo. Esto lo hacía si es que el valor era 3, 4, 5, iba a ser un valor positivo, y si era un valor 0, 1 o 2, iba a ser un valor negativo. Teniendo el dataset de esta forma, realicé una división de la data tratando de dejar la misma cantidad de cantidad positiva y de cantidad negativa para el entrenamiento del modelo. Como pueden ver en la imagen que está en la diapositiva, ahí se hace el dataset con la misma cantidad de datos, y al final quedan 1340 el tamaño del dataset de reviews. En cuarto lugar, hice la tokenización de los reviews de los usuarios y haciendo la representación de texto con Word Embedding de Globe de 50 dimensiones, y pasando después a lo de entrenamiento de los modelos, que son los que aparecen en la pantalla: LSTM, GRU y CNN. En LSTM, como les comentaba, hice un LSTM bidireccional con 2 capas de LSTM. Eso respecto a esa parte. Después hice GRU, el cual tenía solamente una capa, voy a probar, y CNN, que tenía la capa CNN y bidireccional de LSTM. Para los 3 casos se utilizó como prueba para correr los modelos solo 10 épocas, porque es lo que me permitía mi computador para poder ejecutarlos de buena forma y obtener resultados que podía comparar para esta presentación. Y ahora pasamos a la parte de los resultados de este apartado, que tenemos en primer lugar el LSTM, el cual presenta muy buenos resultados para el entrenamiento del análisis de sentimientos, en donde se destaca con 0,89 el accuracy, y también tiene un loss bastante bajo. Luego tenemos los resultados del CNN, el cual también tiene un muy buen desempeño en test. Solamente tiene una bajada, pero no es tan significativa porque solo baja al 86% aproximadamente de la accuracy. Y a modo de resumen, su accuracy fue 0,90, un 90% de accuracy para este modelo de CNN más LSTM bidireccional. Y en tercer lugar tenemos GRU, que acá ocurre algo bastante particular, que es el sobreajuste o overfitting, que en palabras simples significa que se tiene en cuenta demasiada información de los datos de entrada y a la hora de utilizar el modelo. Entonces ocurre este fenómeno, que como podemos ver en la pantalla,
Por un lado, el accuracy de los datos de entrenamiento aumenta linealmente con las épocas hasta alcanzar casi el 0,98% de los datos, mientras que la accuracy de los datos de testing o de validación tienen alrededor de un 87% de accuracy, pero se mantiene más o menos de forma lineal. Y por otra parte, el loss de los datos de validación alcanza el mínimo después de pocas épocas y luego empieza a subir. Mientras que el loss de los datos de entrenamiento disminuye linealmente hasta llegar a casi el 0, donde se mantiene constante. Entonces, como les comenté anteriormente, este comportamiento se llama overfitting. Pero cabe destacar que la accuracy de Drew de igual forma fue de un 86%. Dentro de los 3 modelos con los que probé, el que entregó mejor resultado en este caso fue CNN, dentro de los cuales el procesamiento de los 3 fue relativamente similar en respecto al tiempo, pero CNN igual fue un poquito más bajo que los demás, entonces el procesamiento era un poquito más rápido. Pero andaban casi similares. Y de forma adicional quise hacer una implementación de las palabras que eran consideradas más positivas o más negativas dentro de las reviews de los usuarios. Para esto utilicé TextBlue para procesar el dataset de las opiniones, y utilicé regresión logística para extraer lo más significativo, seteando el C con 0,05, ya que era el que entregaba mejor accuracy para los datos de entrada. Y bueno, y ahí con eso extraje las words que eran más positivas consideradas por el algoritmo y las words más negativas, basados en el accuracy de estas palabras, en donde tenemos la palabra loved, perfect, wonderful, fantastic, excellent, como las más positivas dentro del dataset, y dentro de las negativas se destacan worse, terrible, rude, poor, como las más negativas dentro del archivo de TripAdvisor. Esto nos puede dar una idea al final de cómo se comporta el usuario dentro de la plataforma y cuáles palabras son las que son más usadas para el contexto positivo y cuáles son las que son más usadas en el contexto negativo. Y ese fue mi proyecto. Muchas gracias. Como comenté anteriormente, CNN fue el que obtuvo bajo los resultados el mejor comportamiento. Y quedo atenta a cualquier duda que tengan, que me la pueden hacer por el chat de Discord, idealmente, ya que no puedo como contestar en el momento, pero sí puedo contestar por chat, por un problema de salud que tengo. Así que muchas gracias. Ok, gracias. Voy a hacer mis consultas por Discord, para que las puedas contestar por escrito ya. Bueno, tengo 2 consultas, pero las contestas por ahí. La primera es, ¿por qué crees que GRU sobreajusta, siendo que debiera tener menos parámetros que el STM, Esa es una, me la respondes ahí por escrito. Y la otra es, no, esa solamente, ¿no? Solo eso. Ya, vamos a ir ahora con el proyecto entonces de Camila Vera e Ignacio Loaiza, ¿ya? Que es Addressing Contextual Information for NLP Task vía Graph GNN GAT. Se ve. Sí. Ya. Dale, Cami, cuando tú quieras. Dale, ya comienzo yo.
Bueno, el profe ya nos presentó, así es que voy a recordar un poquito de qué se trata el problema que vamos a resolver. Bueno, nosotros buscamos la posibilidad de poder incorporar información de contexto a ciertos problemas que permitan hacer deducciones y poder responder. En particular, nosotros trabajamos con un problema de preguntas y respuestas. A modo más de contexto general, las tareas de NLP comúnmente requieren de contexto para realizar decisiones sobre tokens o oraciones, ¿verdad? Por lo tanto, el significado de una palabra puede no encontrarse solamente en la palabra presente en la oración o documento, sino que también información latente referente a la relación entre las palabras y al uso de estas, que esto ya se llamaría common sense. Por eso hablamos de que permita hacer deducciones y responder. Nosotros estamos trabajando con la tarea de Question and Answering, particularmente con el dataset de Squad, la versión 1.1. Hay dos versiones, la 2.0, pero nosotros trabajamos la 1.1. Este dataset tiene más de 100.000 sets de preguntas, contexto y respuestas que se extrajeron de 500 artículos de Wikipedia. Particularmente nosotros trabajamos con un universo de 26.280 sets de respuestas, preguntas y contexto, que correspondería al 30% del dataset original aproximadamente, y esto lo ocupamos para trade. Para el conjunto de validación ocupamos alrededor de un poquito más de 11.000 sets. Los recursos que utilizamos corresponden a los que están ahí. Bueno, para correr los modelos y notebooks usamos Colab principalmente por temas de GPU. También utilizamos computadores personales, pero tuvimos problemas ahí con la memoria. Usamos también ConceptNet, que corresponde a un grafo de conocimiento multidioma, que básicamente es una red semántica de conocimiento que permite encontrar significado de palabras, ¿ya? Que es una red de grafo de conocimiento. También usamos ConceptNet Number Batch, que va relacionado a ConceptNet anterior. Este es un set de vectores semánticos, o word embeddings, digamos, que asocian palabras y frases en distintos idiomas con embeddings numéricos de 600 dimensiones. Nosotros trabajamos solo con inglés. La idea de esto es que estas dimensiones, 600 dimensiones, representan la esencia de lo que significan las palabras. Parte de la información de Number Batch parte de la información de Number Batch que representan estos vectores provienen de ConceptNet, y este combina ConceptNet, Word2Vec, Glove y otro que se llama Open Subtitles de 2016. Siguiente, por favor. Ya, la implementación de la solución. Este es un esquema general que más en la siguiente se detalla. Bueno, la solución propuesta es finalmente obtener una representación del contexto rica en información, ¿ya? Como podemos ver ahí, el gráfico, o sea, el esquema comienza con una C que representa al contexto de un párrafo. La idea de este es extraer, bueno, se extrajeron keywords de estos párrafos con el algoritmo de Jake. La idea es obtener una representación representaciones a un salto de distancia a partir de Jake. Con esto ya se tiene un subgrafo con esto ya se obtienen la base para obtener embeddings y relaciones de estas keywords. Estas keywords las consultamos a la API de ConceptNet y Number Batch para Squad, para poder crear luego el grafo de conocimiento. Para esto usamos una Graph Attention Network, donde se creó un vector de embeddings de grafo de conocimiento. Bueno, acá esta GAT aplica un mecanismo de atención sobre los embeddings ya creados anteriormente en ciertos nodos, para conformar más capas de atención del embedding del siguiente nodo. Hay que mencionar que usamos Glove para calcular los embeddings de la capa de contexto, pero ahí la idea era incorporar otros conocimientos o common sense, por eso usamos el ConceptNet luego y Number Batch, ¿ya? Para poder tener un vector más enriquecido. Bueno, esto finalmente se le pasa al modelo, que puede ser preentrenado o entrenarse de cero. Nosotros en particular usamos uno que se llama Reading Wikipedia to Answer Opening Domain Questions, que es un sistema de comprensión de lectura entrenado con Wikipedia. Este modelo hace tokenizaciones y embeddings a nivel de palabras y pasajes, y para esto usa Glove y una LSTM, pero nosotros lo usamos como modelo preentrenado.
comentar ahí que la concatenación que hicimos de los embedding clásicos que vienen desde GLOB y los del grafo de conocimiento se generaron en un grafo heterogéneo para poder considerar todos los tipos de relaciones entre los términos de los embeddings. Bueno, y obviamente todo esto para obtener la respuesta a la pregunta. Este es un esquema más detallado de lo que hicimos, que es el diseño experimental. A la izquierda está el párrafo de contexto mencionado anteriormente. Esto se le pasa, es para obtener keywords con el algoritmo de Jake. Estas keywords se pasan al ConceptNet Number Batch y ConceptNet como general para obtener relaciones entre las keywords para formar el grafo siguiente. Se genera un grafo heterogéneo con todas las relaciones mencionadas. Esto se pasa a una red, a una Graph Attention Network. Se generó un embedding de grafo de conocimiento. Ese es como un primer resultado. Eso en paralelo se trabajó extrayendo embeddings clásicos con GLOB, y estos dos se unieron se concatenaron para ser pasados luego a una red que pudiera procesarlos y tener así finalmente como el producto que es el embedding enriquecido. La idea de esto es pasar este embedding que se una al modelo preentrenado, que es el de RQA en nuestro caso, unirlo con el embedding y pasarlo. La idea es que este embedding enriquecido se puede pasar a cualquier modelo de pregunta y respuesta, en este caso el que mencioné anteriormente, y así obtener la respuesta a la pregunta inicial. Ignacio, ¿puedo continuar y andar un poco más? Ya. Finalmente no alcanzamos por tiempo y por recursos computacionales a terminar de entrenar el modelo de QA con la representación. Lo que nos faltó fue terminar de hacer el entrenamiento, y por memoria por lo general se nos caía, así que no pudimos terminar de hacer el entrenamiento con el modelo de QA. Sin embargo, con respecto a los resultados, lo que logramos fue incorporar conocimiento externo en un embedding que representase información sobre términos que estaban fuera del párrafo de contexto, de forma de poder después utilizar esas relaciones existentes para poder generar un embedding de información enriquecido y que le diese mayor contexto o que aprovechase ese tipo de relaciones en el párrafo. También el marco de solución que proponemos puede ser utilizado para cualquier modelo, no solo de QA, sino de cualquier problema de NLP que ocupe embeddings. Y para ir terminando les voy a mostrar cómo se ve el grafo que uno obtiene cuando uno calcula los keywords del contexto. Uno saca las palabras clave del contexto con Jake. Por ejemplo, está este contexto que es entregado para una de las preguntas de Squad, y con Jake se saca, por ejemplo, esta lista de palabras claves. Esto entonces se va a buscar dentro de esta función a ConceptNet, y se sacan las relaciones que tienen a un salto de distancia estos términos en ConceptNet, y todos esos términos que se obtengan se recuperan después sus embeddings en Numberbatch. Y una vez que se hace eso, entonces ya se tiene el grafo, y con el grafo uno ya puede calcular, puede utilizar la GAT. En este caso no alcanzamos a probar la CNN, la Graph CNN, probamos la GAT, y con la GAT uno después podía obtener el grafo de embedding del vector de embedding del grafo. Y en este caso, por ejemplo, quedó de 1046 por 100. 100 es la dimensionalidad que nosotros le dijimos que le diese al grafo de embedding, y 1046 son las relaciones totales que habían entre todos los términos que sacó. Y así se ve. Así se ve. Este es el grafo entre los keywords que habían. Por alguna razón, cuando uno lo grafica directamente desde PyTorch Geometric, el layout que hace no es muy bueno. Lo que se ve ahí en las puntitas son las relaciones de las palabras que extrajo de ConceptNet, y que están relacionadas con las palabras de los términos de los que sí se está hablando en el texto, que son los que están relacionados entre sí al centro. Abajo hay un grafo mejor de eso. Y esta es la distribución de grados de ese grafo. Ahí se nota que en realidad la mayor parte de los términos que están, de los nodos que están
en el grafo que se saca tienen un grado de 1 porque orbitan alrededor de los términos de los que se está hablando en el texto, y eso sí están relacionados entre sí. Este es un grafo que exactamente igual que el mismo, pero pasado por pandas antes, y muestra justamente, no se me alcanza a ver muy bien, pero estas especies de explosiones chiquititas que hay son las palabras claves sacadas con Jake del contexto, y esas ramitas chiquititas que aparecen, esas plumas, son los conceptos con grado 1 que están ligados a esos términos. Y se ve que hay una relación entre de lo que está hablando en el fondo el contexto y las palabras que sacó Jake. Y para terminar, trabajos futuros, experimentos con y sin la agregación del embedding y del grafo, considerar nodos multilingüaje y evaluar las capacidades de generalización entre lenguaje de GATT ya preentrenado, y probar con embedding diferentes a Numberphage. Eso sería. Cuando codifican o vectorizan el grafo de palabras, ¿están tomando la información de los nodos o están solamente codificando la estructura del grafo? La información de los nodos y de las relaciones también. Ya, ambas cosas. Okay. Sí. Sí, las relaciones también tienen su propio embedding y se ocupan dentro del grafo en la GATT. Ya. Está bueno, sí. A mí me gusta el proyecto. Termínenlo, porque lo que yo les sugiero es que evalúen los resultados que obtienen y lo envíen a una conferencia, porque está súper bueno lo que están tratando de hacer. Sí, esa es la idea. De memoria RAM, estuvimos de verdad muchos intentos y no se nos caía, y así que no sé cómo lo vamos a hacer por ese lado. Ya. A lo mejor puedes correrlo en el clúster, pues, del IALab. Ah, sí, buena idea eso. Sí, y lo otro que quería preguntar, su experiencia con PyTorch Geometric, ¿cómo fue? ¿Habían trabajado antes o aprendieron ahora para el proyecto? Un poquito. Habíamos trabajado un poquito brevemente con PyTorch Geometric, pero la verdad, ahora nos metimos mucho más en la librería y se nota que todavía está principalmente en desarrollo, porque hay hartas cosas que uno encuentra en la documentación que se desactualizan rápidamente y que los errores no son fáciles de arreglar de repente. Hay cosas que incluso para la mejor forma de arreglarlas significaría modificar un poquito la función de la librería. Entonces sí, todavía le falta un poco, pero es utilizable. Al menos pudimos, dentro de todo el proceso, no nos tomó tanto tiempo hacer la GATT, por ejemplo, en PyTorch Geometric. Lo que sí mencionar, como si alguien lo quiere probar, nos funcionó mucho mejor y rápido probándolo en Colab que instalándolo instalando en el propio computador y usándolo por Jupyter o Anaconda. Porque sí. Tienen un problema de control de versión, hay que hacer un entorno virtual particular para eso, así que sí, mejor probarlo por Colab y cuando ya funcione, quizá intentarlo en el local. Sí, esa es una advertencia súper buena en realidad. Nos rompió muchas veces en los entornos PyTorch Geometric por las dependencias que tenía. Sí. Uda, Andrea. Ya, pues eso. Muchas gracias. Ahí atento a las consultas en Discord que pueden surgir. Vamos a ir ahora con el proyecto Analyzing Word Embedding and Dependency Parsing on NLP Inference Task de Álvaro Labarca. Bueno, buenas tardes. Como dice el título, mi trabajo se enfoca en resolver la tarea de NLI, que es una tarea donde la gente recibe un par de frases, un texto con una hipótesis, y se busca determinar si es que la frase confirma, contradice o es neutral respecto a la hipótesis. Acá se muestran ejemplos del dataset de SNLI, en donde, por ejemplo, en el primero dice en el texto, a man inspects the uniform of a figure in some East Asian country, y la hipótesis es the man is sleeping, donde claramente
el texto contradice la hipótesis, ya que no puede estar durmiendo si está analizando el informe. Para este trabajo se trabajó con el dataset de SNLI, que es un dataset de la Universidad de Stanford, en donde entrega un texto y cada texto lo entrega junto a 3 frases de hipótesis, en donde generalmente cada texto tiene un par que es una contradicción, una que es una frase neutral y una que es una relación de entailment, que significa que, o sea, que el texto confirma la hipótesis. Para este trabajo se propuso analizar si que un análisis simple, por decirlo así, de la dependencia de las funciones de un parsing de dependencia en la oración puede servir o puede ayudar para resolver esta tarea. Básicamente se observó que para que una hipótesis sea confirmada por el texto, el texto debe contener el mismo sujeto que la hipótesis y la misma acción, por decirlo así, el mismo predicado. Entonces se propone medir las diferencias entre el embedding del sujeto de la frase, que se obtiene mediante el dependency parsing, y con el texto, y el embedding del predicado de la frase, o sea, de las acciones que están haciendo los actores del texto. Entonces, la metodología, bueno, en primer lugar, el primer approach que se utilizó, primero se busca identificar el sujeto y el predicado a través de la etiqueta de transición. Básicamente, como se puede ver en la imagen, se busca a partir del nodo root, del nodo raíz, una transición que tenga el tag de nsub de sujeto, ¿cómo se dice? De sujeto de noun subject, que eso te indicará cuál será el sujeto de la frase, y luego cada hijo que tenga el nodo representará una acción, cada hijo que tenga el nodo que no sea este sujeto, y que no sea, también se eliminaron los hijos que son stop words de que no tienen hijos de por sí. Por ejemplo, en este caso el are se eliminó porque al final es una palabra que conecta el sujeto con el predicado. Entonces, básicamente en este ejemplo, primero se determina el sujeto, que sería two women, a través de la conexión de end subject, y luego el predicado sería holding to go packages. Obteniendo estas 2 frases, se mide el word embedding de las palabras que son contenidas por cada hijo, por decirlo así, por cada frase hijo, y utilizando word2vec se promedió con un promedio ponderado, en donde básicamente los hijos más cercanos al nodo raíz se les dio más importancia en el embedding de la frase, de la acción, por decirlo así, debido a que al final, mientras más alejado está una palabra del nodo raíz, menos relevancia tendrá como en el efecto de la oración. Utilizando esto se midió entonces un embedding para el sujeto y para las acciones, y esto se comparó primero de una manera naive, que se le llamó más adelante, se comparó la distancia entre el embedding del sujeto en el texto y en la hipótesis, y el promedio de los embeddings de las acciones, tanto en el texto como en la hipótesis, y se midió la distancia entre estas para cada una de la hipótesis con el texto. Y básicamente se buscó un resultado positivo, sería uno tal que la distancia con este embedding ponderado de la hipótesis de relación de entailment sea más cercano al texto original que la de un par neutral y un par de contradicción. Además de esto, se definió un peso W que busca que pondere la relevancia entre el sujeto y el predicado. Básicamente, un W igual a 0 indica que el embedding que se está calculando considera únicamente el predicado, únicamente las acciones, y un W igual a 1 está considerando únicamente la distancia en el embedding del sujeto. Y un segundo approach que también se utilizó fue que en lugar de buscar el word2vec de las palabras del texto, se buscó el word2vec de los lemas de las palabras.
Esto se propuso básicamente porque en el ejemplo que se ve en pantalla, donde el sujeto es two women del texto original, para las hipótesis, la hipótesis de entailment, la hipótesis correcta, era two woman, que es un error gramatical, ya que woman es un singular, mientras que la de las relaciones de contradicción y neutral era two men y two sisters. Y en Word2Vedic original, la palabra women está más cercana a men y a sisters que de la palabra woman, ya que al final woman es básicamente indica una persona singular, mientras que men y sisters son... por esto se propuso también un approach para eliminar casos como este, en donde se considera solamente el lema de las palabras y luego se comparó si es que esto afectó positivamente o negativamente en la accuracy. Bueno, luego se propuso una nueva approach, en donde básicamente el problema del approach que se acaba de mencionar es que el problema de SNLI es unidireccional, no bidireccional. Básicamente, cada hijo de la hipótesis tiene que ser confirmado en el texto original, pero no necesariamente viceversa. Por ejemplo, en el ejemplo que está en pantalla, el de arriba, que se ve chiquitito, es el texto original, donde básicamente lo importante son las acciones, en donde dos niños con una polera numerada, básicamente, tiene dos hijos de acción que sería standing on wooden steps on a bathroom, y el segundo es while washing their hands in a sink. Y la hipótesis, esta es una relación de entailment, es que dos niños se están lavando las manos. Básicamente, si con el approach anterior, en donde se promediaban todos los hijos de predicado, todos los hijos de acciones, la información de que están parados sobre escaleras de madera está generando ruido sobre el embedding final de la frase que se obtiene, mientras que realmente lo único importante es que la frase de la hipótesis, que es que se están lavando las manos, sea confirmada en el texto original. Por esta razón, el segundo approach fue que en vez de promediar todos los hijos, se busque encontrar para cada acción dentro de la hipótesis, se busca encontrar la acción más cercana dentro del texto original. Y esa es la que se considera en la instancia final. Entonces, entonces, básicamente se busca que cada acción o que cada elemento de la hipótesis sea confirmado o esté cercano a ser confirmado por el texto original y no viceversa, ¿no? Y que al final una acción extra en el texto original no influya sobre la instancia en la hipótesis. Y bueno, y finalmente el último approach fue que se buscó, en lugar de considerar por separado el sujeto y el predicado, se buscó qué pasaría en el accuracy final si es que el sujeto se considera simplemente como un hijo adicional y no se haga una distinción especial entre los sujetos y el predicado y todo se considere de la misma manera. Bueno, utilizando esto, al final para la evaluación, se utilizó el subset de developer del dataset SNLI, el cual cuenta con 3.333 frases base, cada una con 3 frases de hipótesis, en donde, como se mencionó antes, la mayoría tiene una frase que tiene una relación de neutral, una de contradicción y una de neutral, y algunas pueden tener 2 de una o alguna que no se logró determinar bien cuál fue la relación, y estos casos se eliminaron. Solamente se trabajó con las frases que tenían una positiva, una negativa y una neutral. Entonces, un acierto o un caso positivo es un caso en donde para estas 3 frases la más cercana al embedding de la hipótesis del texto sea la relación de entailment, la segunda más cercana sea la neutral y la tercera más cercana sea la contradicción. O sea que básicamente ordenándolas según cercanía queden ordenadas de positiva, neutral y negativa. Y luego se evaluó con otra medición en donde se dejó de considerar neutral, o sea, se eliminó la frase neutral y solamente se busca que la frase positiva, la relación de entailment, esté más cercana que la de contradicción. Y utilizando esto como una frase, se midió la accuracy para todos los approaches que se detallaron y se llegó a estos resultados. Básicamente el método naive fue el primero que fue aplicado
en donde se promediaban todas las relaciones de acciones, y acá el W significa que, como se explicó, 0 significa que solamente se está considerando las acciones y no el predicado, y 1 significa que solamente se está, o sea, no el sujeto, y 1 significa que solo se está considerando el embedding del sujeto, y se obtuvieron estos resultados donde acierto total significa que se ordenó correctamente entailment, neutral y contradiction, y acierto parcial es que solamente el entailment quedó más cerca que la contradicción. Luego el naive más lemma fue la propuesta que se detalló, que donde solamente se consideraba el word to vec del lema y no de la palabra original. Y final es esta segunda propuesta, en donde básicamente se busca que solamente cada hijo de la hipótesis esté cercano a algún hijo del texto original. Y finalmente el final más no subject fue que lo que se mencionó finalmente, que el sujeto de la oración no sea considerado de manera independiente, sino que solamente sea considerado como un hijo más que se debe considerar dentro de, como lo mismo como si fuera una acción más. Y bueno, lo primero importante que quiero recalcar de estos resultados es que utilizando el lema se obtuvieron peores resultados. Esto, bueno, se ha detallado un poco más en las conclusiones, pero acá se puede notar que al final, utilizando el lema fue la opción que dio peores resultados del total. Y lo segundo es que al final, considerando el sujeto como un hijo más, o sea, como una acción más, fue el approach que dio mejores resultados. Y lo último que quiero recalcar es que estos realmente son malos resultados. Al final, en el acierto total, lo que se busca como objetivo es ordenar tres frases, o sea, 3 palabras en relación de cercanía, en donde un approach aleatorio que ordenara estas 3 frases aleatorios se esperaría que dé un resultado cercano al 16%, y el acento parcial es ordenar al final el entailment y contradicción, que donde un approach aleatorio se esperaría tener un 50% de precisión. Entonces, finalmente, incluso el mejor resultado, que fue el de considerar el sujeto como un hijo más de la frase, no superó de grandes medidas lo que se obtendría utilizando finalmente todo aleatorio. Entonces, como conclusión, en primer lugar, recalcar esto, que al final los resultados que se obtuvieron no superan en gran medida lo que se esperarían obtener de una distribución aleatoria. Y básicamente esto yo se lo atribuyo a que finalmente la tarea es demasiado difícil para ser resuelta simplemente considerando solamente la distancia entre las palabras de los sujetos y del predicado. Básicamente muchos de los ejemplos que están en el dataset son como a propósito, son cercanos en sujeto y o sea, tienen frases que son muy parecidas a las que se evocan en la hipótesis, solamente cambiando unos pequeños detalles para hacer las contradicciones o para hacerlas neutrales, pero básicamente en distancia de palabras no se muestra como grandes diferencias que al final sean frases completamente distintas. Y por esta razón el problema parece ser muy complejo para ser resuelto únicamente utilizando dependency parsing. Luego que el lema, como se mostró en los resultados, utilizando el lema de las palabras no aporta la solución, que yo se lo atribuyo a que básicamente utilizando el lema se pierde mucha información de la palabra que se está utilizando, que puede cambiarle al final el significado y la importancia de muchas palabras dentro del texto general. Y a pesar de que hay ejemplos como el que se discutió cuando se propuso utilizar el lema, en general, para los resultados finales, esta pérdida de información resultó ser perjudicial para la accuracy. Y finalmente, como la idea original de diferenciar entre que tanto el sujeto como el predicado se cumplen de manera como independiente, como diferenciarlas completamente independientes no parece ser relevante para el problema, y básicamente se puede considerar que el sujeto es solamente una de las condiciones más que se debe cumplir
dentro de la hipótesis en el texto original. Y no como una parte independiente como tan más relevante que lo que sería solamente una frase del predicado o una parte del predicado. Eso. Así que muchas gracias. Ese fue mi proyecto. Tengo sugerencias, porque este proyecto yo lo encuentro bien interesante. ¿Ya? Hay harto espacio para mejoras. Entonces, mira, sugerencia que mires las redes neuronales recursivas. No las recurrentes, ¿Ya? las recursivas. Porque también hacen uso de la estructura. Entonces podría servirte para este problema, la estructura ¿Ya? de la sentencia. También que eventualmente puedas modificar un mecanismo de atención si es que usas Transformer, usando una matriz de visibilidad estructural que se usa en Knowledge BERT. No sé si te acuerdas de una de las clases que vimos. ¿Ya? ¿Sí? También podría servirte. Y lo otro, que mires esa clase en la cual yo les mostré cómo se codificaban sentencias y había una transformación lineal que te podía pasar de una sentencia y considerar la estructura de manera tal de que en el espacio de BERT te quedara el árbol sintáctico. ¿Ya? Entonces, hay una referencia ahí que a lo mejor podría seguir para ver cómo lo hicieron los autores. Esto me acuerdo que lo hizo Manning, Christopher Manning, si es que mal no recuerdo, en donde pasaban de las representaciones puntuales de las palabras a una representación en el mismo espacio de BERT, pero que tenía, que era consistente con la estructura. ¿Ya? Más o menos tú lo que estás tratando de hacer lo mismo, pero estás usando el dependency parsing, y parece que el dependency parsing no es tan informativo como podría ser a lo mejor otra forma de construir la representación de la sentencia. Eso, darle una vuelta, porque yo creo que igual se puede seguir explorando el combinar la estructura con las representaciones de las palabras para resolver esta tarea que es bien complicada. Eso, Ya. Buen proyecto, Álvaro. Muchas gracias. Vamos a ir ahora con el proyecto Part of Speech Auxiliary Task for Scan, de Benjamín Erle y Jorge Pérez. Sí, profesor. Ahora voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí se ve bien? Se ve bien, sí. Se ve perfecto. Así. Ya, voy a comenzar entonces. Bueno, como dijo el profe, yo me llamo Jorge y con mi compañero Benjamín les vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Part of Speech Auxiliary Task for Scan. Y bueno, ¿de dónde sale como esta idea? Básicamente se basa en un problema que se presentó en el paper Generalization Without Systematicity on the Compositional Skills of Sequence-to-Sequence Recurrent Network, que básicamente es un paper que estudia más o menos como las habilidades como de generalización que deberían tener las redes recurrentes en tareas de sequence-to-sequence. Y hay una como tarea o una habilidad específica que se esperaría que tuvieran las redes recurrentes, que es lo que sale como en la parte de como el negrito, que es que si yo sé lo que significa, por ejemplo, jump, run, walk, y luego run twice, walk twice, yo debería poder intuir lo que significa jump twice. Es decir, como yo más o menos sé que jump, run y walk funcionan parecido y tienen después el mismo como modificador, que sería twice, entonces yo debería como intuir qué significa jump twice. Pero ¿cuál es el problema que presentan en el paper? Que efectivamente las redes recurrentes fallan en esta tarea. Aunque para nosotros es algo muy natural, para las redes recurrentes no pueden llegar a esta generalización. Y esto se mide en un dataset introducido, en un paper un poco anterior, pero que utilizan acá, que se llama SCAN. ¿Y en qué consiste este dataset? Es básicamente un problema de traducción de instrucciones de lenguaje natural a una secuencia de acciones, como si fuera un robot. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo donde dice jump left twice and run. Entonces, esto lo que esperaría que haga el robot es que girara hacia la izquierda, saltara, volviera a girar hacia la izquierda, volviera a saltar,
y después corriera. Y esas son efectivamente las acciones que le da como el lenguaje máquina, entre comillas, que es como en estos comandos que se ven como turn, _left, jump, etc. Y entonces lo que el experimento, o para probar que las redes como recurrentes fallan en esta tarea, se entrenan la red con ejemplos como mencioné antes de run twice, walk twice y jump, pero nunca jump twice. Entonces en el testing después se le pasan estos ejemplos de jump twice y ahí se ve que efectivamente las redes recurrentes no pueden generalizar esto. Entonces, en base a este problema, ¿qué es lo que nosotros como que proponemos? Bueno, en el paper plantean que no se logra usar composicionalmente el uso de jump. Composicionalmente en el fondo es como componer jump más un modificador. Y no se puede usar de esa manera jump porque no se le da suficiente evidencia de que funciona igual que run o walk. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que nosotros como que nos damos cuenta? Es que lo que comparte jump, run y walk es que todas esas palabras son verbos. Y quiere decir que tienen el mismo part of speech. Entonces nosotros lo que proponemos es incluir la información del part of speech al entrenar y al momento de probar la red. De manera que la inclusión de este part of speech nos dé la evidencia suficiente que se supone que está faltando al momento de predecir las palabras, dado que se utilizarían de la misma forma, que como tienen el mismo part of speech, deberían usarse de la misma manera. Y entonces vamos a probar con modelos de LSTM, LSTM con atención y Transformer. Esto lo elegimos básicamente porque en el paper original prueban con estos modelos, entonces como para poder replicar un poco su resultado. Y bueno, ¿cómo nosotros planeamos incluir part of speech? Lo ponemos dos formas. La principal forma, que es la que le teníamos más fe, disculpen, utilizarlo como una tarea auxiliar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al modelo le seguimos pasando el mismo input, pero le pedimos que además de predecir como la siguiente acción en la secuencia, prediga también el part of speech del input, en el fondo. Entonces, por ejemplo, si yo le paso jump and run, como sale ahí, en nuestra red, aparte de predecir jump y run, tendría que predecir también que jump es un verbo, and es una conjugación y run es un verbo. Una conjunción, perdón. Una conjunción. Y bueno, y entonces, la idea entonces es que la red, utilizando lo aprendido de esta tarea auxiliar, pueda ayudarle a generalizar de mejor manera la tarea principal, en este caso, que sería justamente esto que estábamos conversando. Y la segunda opción, que es como para probar otra alternativa, es pasarle directamente como input extra el part of speech. Entonces acá directamente le estamos pasando qué tipo de part of speech tiene cada palabra del input, y se esperaría que la red aprenda a usar esta información para ejecutar la tarea principal. Entonces ahora vamos a pasar a ver los resultados. Bueno, para probar esto lo probamos usando 3 splits distintos del dataset que proveen los autores. El primero es el split simple, donde es el caso base, donde no hay esta diferencia de distribución entre casos de ejemplo y casos de test, o sea, de entrenamiento y de test, porque se entrena con jump twice y todos los modificadores, y en test se prueba con las mismas oraciones nuevas, pero que ya se han visto todas las combinaciones antes. El segundo split que ellos introducen es este de add_print_jump, donde se entrega la primitiva jump, y este es del ejemplo que damos, donde solamente se incluye la palabra jump sin modificadores, sin jump twice, sin jump around, mientras que en test queremos medir si que aprenda a modificar jump, o sea, que traduzca jump twice, por ejemplo, a jump. Y por último, MSD1 es un split entregado por un paper posterior a este, que algorítmicamente busca dividir el entrenamiento y el test de manera que tenga los mismos, una baja diferencia entre los átomos, o sea, que las palabras ocurran más o menos con la misma frecuencia en training como en test, pero una gran divergencia en elementos compuestos, o sea, que ciertos conjuntos de comando aparezcan poco en entrenamiento y harto en test. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Primero probamos con la LSTM con y sin atención, usando los parámetros del paper original, que es con hidden size 100, con una layer y dropout de 0,1. Los autores hacen una búsqueda extensiva y llegaron que este fue el mejor resultado que tuvieron. Aquí se me olvidó ponerlo, pero también nosotros el mejor resultado que tuvimos fue con atención, y esos son los resultados que vamos a mostrar.
Entonces corrimos 3 veces cada experimento, o sea, cada uno de estos splits, sin part of speech, con part of speech como input y como tarea auxiliar, y observamos los resultados obteniendo lo siguiente. Tenemos que, para el simple, las 3 acciones, o sea, las 3 formas de entrenar tuvieron el mismo resultado. Nosotros creemos que esto se debe a que básicamente no hay necesidad de mayor información, siendo que ya ha visto todos los ejemplos en el dato, o más o menos todos los ejemplos de combinaciones posibles en el dataset de entrenamiento. En el MSD, que es el que está acá al final, vemos que hay una leve mejora con la tarea auxiliar, pero en verdad esto no es muy estadísticamente significativo. Pero lo que sí vemos es que en el split donde se le agrega la primitiva, las combinaciones con la primitiva jump, vemos una mejora sustancial en la accuracy de este modelo. Y podemos ver aquí, tenemos un gráfico con el accuracy a medida que avanza el tiempo. Podemos ver que en simple y en MSD todos los métodos más o menos tienen más o menos los mismos rendimientos. Y aquí claramente, a través de los distintos trials que tuvimos, el con tarea auxiliar, que es el verde, tiene un mucho mejor rendimiento. Luego probamos también con Transformer, probamos con varias combinaciones de hiperparámetros, pero los que mejor nos salieron fue con dimensión de 128, 4 heads, 3 layers y dropout de 0,1. Y aquí los resultados no son tan prometedores. Al final, usarlo con tarea auxiliar baja un poco el rendimiento o lo mantenía en el caso del MSD. Vamos a ver acá que esto puede ser porque como que una vez que llega a la validación a cierto accuracy, después sigue entrenando en training sin mejorar mucho la validación. De hecho, aquí pueden ver que como que la loss empieza a subir un poco, dando indicios de que comienza a sobreentrenar. ¿Por qué creemos que pasa esto? Porque, en particular con la tarea auxiliar, a pesar de que le pusimos un peso bajo a la tarea auxiliar respecto a la tarea principal, como que trata de maximizar la tarea auxiliar, y cuando llega a 100% de predecir el part of speech, comenzaba a sobreajustar la tarea principal, y ya luego de 10 épocas de entrenamiento la métrica de validación comenzaba a empeorar. Y todo esto fue más o menos independiente del split que usáramos. También vimos que los resultados variaron harto según la inicialización del transformer, y nuestra hipótesis de por qué pasaba todo esto es que el modelo quedaba muy sobreparametrizado. De hecho, creo que eran 10 veces más parámetros que con la LSTM. Entonces, algunos ejemplos de los resultados que tuvimos para entender qué es lo que está aprendiendo aquí el modelo. Aquí sería de la LSTM entrenado at prim jump con la tarea auxiliar. Tenemos que hay unos resultados no tan buenos. En particular, nosotros le ponemos jump y nos dice walk. Le ponemos jump twice y nos dice walk, walk. Le decimos jump left y nos turn left, walk. Jump and run nos dice run, run. Y le ponemos este que es más complicado, jump around left and run opposite right. Que básicamente nos muestra la secuencia correcta, excepto que cuando debiera haber dicho jump, dice walk. Entonces, queda un poco más claro aquí lo que en verdad aprendió el modelo. Efectivamente, el modelo esto de aprender a predecir el part of speech ayuda a que el modelo tenga evidencia que el jump se comporta de la misma forma que walk y run. Por eso logra modificar bien la palabra, y eso probablemente es a lo que se debe la mejora de rendimiento. Pero lo que podemos notar es que si bien aprendió muy bien a modificar la palabra, no la aprendió a traducir, sino que dijo, ya, cuando me sale jump, mejor lo uso como walk o run, que ya sé cómo usarlo, y son más o menos del mismo tipo, o al menos esa es la personificación que nosotros le damos a su aprendizaje. Entonces, con estos resultados que tenemos acá, podemos concluir que en verdad la tarea auxiliar de part of speech efectivamente ayuda a aprender esta estructura sintáctica de la tarea, mejorando su rendimiento, pero no logra mantener la estructura semántica que tiene el problema en sí, por lo que las respuestas que entrega están mal traducidas para el caso de jump, que es como lo que debería haber aprendido a generalizar. Y esas son nuestras conclusiones. Acá, profesor, si quiere, tenemos una demo con la LSTM, también tenemos una con Transformer, y podemos probar acá, poniendo distintas oraciones de entrada y ver qué es lo que nos retorna. Aquí tenemos evidencia de ese último ejemplo que les mostré. Entretenido. Yo les iba a preguntar, me quedaron un par de dudas, a ver si me las pueden aclarar. ¿Cómo están codificando los part of speech tags a la entrada? ¿O pasan el símbolo solamente o tienen un embedding que se puede aprender? ¿En cuál de los casos? ¿En el caso de la tarea auxiliar? No, cuando agregas a las palabras el post tag. Como input. Como input. Claro.
tenemos dos capas de embedding, una para las palabras, otra para part of speech, Ya, genial. y después estas se concatenan y se pasa por la LSTM. Ya, eso está bueno porque ¿tienes alguna idea de cómo esos post-tag embeddings se distribuyen en un, no sé, en un TSM? Si existe alguna relación de proximidad entre ellos que tenga interpretación semántica. Me explico, por ejemplo, uno podría esperar de que los sustantivos comunes queden cerca de los sustantivos propios, queden más lejos los verbos, ese tipo de cosas. Claro. Bonita mirarla, si realmente está aprendiendo bien o hay mucho de sobreajuste. Eso podría ser como un sanity check en el fondo de que lo que uno espera que aprenda la máquina efectivamente lo aprenda. Claro, al pasarlo como input no vimos resultados tan buenos, nos seguimos estudiando mucho por ese lado. Y en el caso de la tarea auxiliar era un problema de clasificación. Y lo otro que no me quedó tan claro, bueno, muestran que con la tarea auxiliar y el add print jump andan bastante bien, o sea, se nota la mejora. Pero de todas maneras ese modelo que llaman modelo simple, no entendí muy bien ahí No, simple es el split, el dataset. Dale, Jorge. Sí, en el fondo el simple es simplemente como que el split del dataset no tiene como ninguno de estos como de que no agregue jump twice o cosas así, sino que es la agarráis normal el dataset y le hacía un split de 80 train y 20 test. Es el dataset. Sí, no hay claro, el ninguna dataset diferencia normal sistemática. Ya, entonces obviamente no hay cambios ahí. Claro, ahí no hay cambio. Está bueno, está súper bueno. Sí, envíenlo a una conferencia, pues está bastante bueno. Tienen ahí una figura bien Podría ser. notable. Así que sigan, pues, denle nomás. Muy buen proyecto. Gracias, profe. Gracias, profesor. Ya, tenemos entonces el proyecto ahora de Controversy Detection in Social Media de Carlos Muñoz. Ok, hola, voy a aprovechar de compartir un segundo. Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Bien, ahí se ve, ¿no? Sí, se ve bien. Quizás lo puedes pasar a modo presentación, pero Ok. si es que puedes nomás. No. Sí, ahí está. Ahí, ya. Bien, bueno, ahí todos me conocen. Voy a presentar el proyecto Detección de Controversia en Redes Sociales. Esto básicamente apunta a lo que es noticias. Voy a poner cronómetro. Ahí sí. Noticias. Ya, el contenido básicamente, bueno, recordar la problemática, con qué datos estoy trabajando, recursos disponibles. Bueno, es sumamente importante, lo vamos a ver después. ¿Por qué? ¿Cuáles son las estrategias o métodos que implementé? Bueno, y le voy a ir contando los resultados y algunas conclusiones. Recordando un poquito el tema de controversia, este es un problema de clasificación binaria, o sea, existe o no controversia, y en qué, en una publicación de una noticia, que podría ser EMOL, a modo de ejemplo se presenta acá, gobierno amplía medidas contra coronavirus, y se van generando distintos comentarios, ¿no? En el tiempo. Se genera un comentario directo de esa noticia, un comentario respecto a un comentario, se van generando reacciones like, dislike, a favor o en contra de la noticia, etcétera, etcétera. Bien, y esto va generando hilos de conversación que muchas veces reflejan la existencia o no de una controversia. Ya eso era lo que había presentado la vez anterior. Y una controversia en principio es cuando ya un usuario trata de imponer su punto de vista a otro y empieza la interacción ahí en los hilos de conversación. Respecto al dataset, volviendo a recordar un poco lo que había presentado anteriormente, va a ser en EMOL, y esto incluye desde enero 2019 a marzo 2021. Ya eso toma en cuenta cerca de 21.000 noticias. ¿Y en qué categoría? Nacional específicamente. ¿Por qué? Porque esta categoría particularmente no está tan desbalanceada, ¿ya? O sea, está más balanceada en principio. Fíjense una cosa, que a pesar de que son 21.000 noticias, tenemos casi 4 millones de comentarios, ¿ya? Y este realmente es un dolor de cabeza cuando trata de modelar, al menos de la forma clásica, porque presentó muchos problemas de memoria. Lo vamos a ir viendo en las siguientes láminas. Esto refleja cerca de 80.000 usuarios, que en total son 120.000, 130.000. O sea, la gran cantidad de usuarios que están presentes en Nacional, bueno, la mayor cantidad de usuarios comentan en Nacional, en otras palabras. Respecto al computador personal, un computador normal, bueno, 32 GB RAM.
y Google Colab, ¿ya? Todo esto fue implementado en Python y PyTorch. Al final les voy a mostrar los códigos, ya si alcanzo. Bien, ¿qué había dicho la vez anterior? La idea era detectar las controversias, un problema de clasificación, habían dos enfoques, ¿ya? Y la idea inicial, bueno, los dos en principio son enfoques end-to-end, y la idea era darle énfasis al primero, ¿ya? Tenemos básicamente las noticias, los comentarios, y la idea es representar un grafo que tome la noticia como los comentarios, aplicar un método, bueno, pasarlo por una capa full connected, una MLP, y diferenciar después si hay o no controversia. Bueno, este fue la primera estrategia. ¿Y cómo se hizo la formación del grafo? Bueno, tenemos una noticia particular, que es la noticia N4, que queremos saber si existe o no controversia. Tenemos un grafo dirigido, donde esta noticia está relacionada con otras noticias, pero está relacionada de forma temporal, y que tiene bastante sentido con la realidad. O sea, una noticia que ocurrió en el pasado podría generar una contribución a la noticia que estamos analizando en cuanto a controversia. Y eso, ¿cómo se hace? Por medio de la identificación de entidades en los títulos de la noticia. Ya si dos noticias tienen la misma entidad, se forma una relación. Por otro lado, tenemos los comentarios, ya que son personas que comentan directamente a la noticia, que serían los C1, C2, C3, C4. Y también tenemos los comentarios sobre comentarios, ya que tienen distintas estructuras, y esto va a depender un poco del hilo de la conversación. Bien, esta es la primera estructura que les comentaba recién, la primera estrategia. ¿Y qué se utilizó acá? Hay varios enfoques que se pueden utilizar. Ya se podría utilizar probablemente Graph Convolutional Network, Graph Attention Network, pero en este caso particular se utilizó Graph to Vector. ¿Ya? Tiene algunas ventajas. Este es un paper, no recuerdo bien si el año 2015, 2017 que se publicó, y lo interesante es que, bueno, es una estrategia no supervisada, genera representaciones agnósticas a la tarea, ya independiente de la tarea, es una representación que puedo procesar después, independiente del tamaño del grafo, ya hay unas opciones de seteable, etcétera, etcétera, al tamaño del vector resultante, tiene una equivalencia estructural no lineal, a diferencia de otros métodos de la literatura, ¿ya? Y esto ayuda un poco a no perder información, y bueno, es una buena alternativa para downstream tasks, tareas principalmente. ¿Cómo funciona Graph to Vector? Bueno, vimos Word to Vector, ahí el profe comentó Doc to Vector, que era muy similar, y en este caso es Graph to Vector, ya el mismo esquema, no es más que eso. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Acá antes que todo tuve problemas de memoria, esto es tremendamente complicado. Lo vieron, de hecho aquí hay un gráfico que muestra, por ejemplo, las 24 horas de comentarios, o sea, se publica una noticia, y al cabo de 5 horas de publicada noticia, al cabo de 10 horas, 15 horas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Yo generé distintas representaciones durante la hora, pero el fit en Graph to Vector se caía. A pesar de estar trabajando con cerca de 50 gigas de RAM, se caía. Tengo que ver de qué forma lo puedo mejorar. Lo que pude hacer acá es simplemente tomar dos instancias, una que acumulara los comentarios que hubieran transcurrido en los primeros 60 segundos, que sería la tabla que está arriba, y los comentarios que están en los próximos 5 minutos tras publicar una noticia. ¿Ya? Para esto, eventualmente trabajé con Beto y TF-IDF. TF-IDF lo excluí después porque al final el vector era la representación, la matriz era más grande, ya me daban más dimensiones, y por un tema de memoria me fui por Beto, que hay una opción ahí que da 768 dimensiones, que es una adaptación, Beto entrega más dimensiones, y con eso en principio podía trabajar de una forma más eficiente. Y que lo interesante acá es que aparte de la complejidad que les comentaba, que a partir de 10 minutos ya era muy complicado, o sea, estamos hablando de cerca quizás de unos 300.000 comentarios, una cosa así, ya era muy complicado. Sin embargo, para cada una de estas instancias, bueno, probé distintos métodos, y los que llaman más la atención son Naive Bayes gaussiano y MLP, ya esto mirando el accuracy, esto es test, disculpen que no puse acá, recall y F1 score, pero yo creo que lo más interesante acá es que tenemos dos instancias, ¿no? Tenemos una instancia a 1 minuto y una instancia a 5 minutos. Si sacamos los promedios de esta instancia a 1 minuto y a 5 minutos, podemos ver que
al cabo de 5 minutos podemos aumentar el accuracy cerca de 5 puntos más, ya que lo que muestra acá abajo. Es un promedio simple y nos muestra la oportunidad de seguir agregando información de comentarios. Desgraciadamente no puedo correr más por memoria, pero estoy pensando probar esto en un clúster más poderoso para ver cómo anda, con más datos. Ojalá llegar, no sé, como a 6 horas, 7 horas, que es donde tendríamos la mayor cantidad de información, porque lo que sigue ya es poco lo que contribuye. Bien, esa fue una estructura end-to-end aprovechando Graph2Vector, con limitaciones de memoria. La otra estrategia que utilicé fue tomar en cuenta una representación para noticias, que podría ser a tiempo cero, ¿ya? No estamos considerando ningún comentario aún, y otra representación solo de comentarios, hacer una concatenación, una MLP, y finalmente identificar si hay o no controversia. Para la primera parte, bueno, acá está el monito, no sé si lo pueden ver. Claro, ¿qué se hace? Se toma la noticia, se hace un preprocesamiento, que no voy a entrar a detalle, por tiempo, se aplica TF-IDF, también apliqué PCA también para reducir la dimensionalidad. A veces la matriz me quedaba muy grande, cuando por ejemplo incluía lo que era el texto. Probé con texto, probé texto, subtítulo, texto, subtítulo, texto. Y esto me genera una representación considerando la misma lógica anterior, que existe una relación entre las noticias, ¿ya? Por entidades, por este relacionamiento temporal. Y los resultados fueron los siguientes. Acá podemos ver a la izquierda el baseline, que son, por ejemplo, en texto, multinomial Naive-Bayes, máquinas vectoriales, kernel lineal, que es lo que anda mejor, un random forest y un gradient boosting. ¿Ya? Y en general se puede comentar que las técnicas clásicas con mucha facilidad obtienen mejores resultados que técnicas más de deep learning, como es un MLP, un Graph Convolutional Network o Graph Attention Network. Ya son varios puntos. Ahora hay que considerar que el dataset que fue utilizado acá son 21.000 noticias solamente. Ya estamos solamente considerando información del título, que no es mucha. Esto debiese acortarse probablemente considerando un mayor volumen de información. Por otro lado, podemos ver también que, como son tan poquitas noticias, parece ser que la estructura del grafo nos genera un aporte importante, ¿no? Si comparamos las técnicas que sí consideran información estructural, como Graph Convolutional Network y Graph Attention Network, claro, el incremento es muy pequeño y estadísticamente no podemos decir que es significativo. Por lo que, en los siguientes pasos, tomo como alternativa MLP para seguir mejorando. ¿Mejorando en qué sentido? Estamos teniendo la representación en tiempo cero. Ahora la idea es incorporar lo que tiene que ver con los comentarios. Antes de pasar a los comentarios, hice una representación con Beto también, considerando TF-IDF para tiempo cero, y los resultados fueron un poco más bajos. Esto probablemente tiene que ver con, bueno, son muy pocos datos, ya por una parte, y lo otro que no se hizo ningún fine-tuning de Beto para tratar esta información. Bien, acá estamos. ¿Ya? La idea es incorporar esta parte de acá de los comentarios. ¿Y cómo se incorpora esto? Bueno, nuevamente se utiliza Word2Vector y se transforma esa estructura de grafo a una representación que sí puede ser concatenada con la otra representación que les comentaba anteriormente, pasa por una MLP y finalmente el resultado de la controversia. Bueno, y aquí están los resultados. ¿Qué pasa? Con MLP, TF-IDF, bueno, la accuracy en test, 64%. Con, agregando, bueno, aquí concatené también la representación de Beto y me da un 66,4%. O sea, estamos agregando información de palabra por medio de TF-IDF y también de la semántica por Beto. Y ahí aumenta, bueno, 2 puntos más. Y por otro lado, agregué también Word2Vector al cabo de 5 minutos donde más tengo información. Y bueno, y si aumenta un coma tanto, 4, pero no podría decir que es significativo. Lo que sí puedo comentarle es que nosotros estamos trabajando, bueno, estoy trabajando con 21.000 noticias. Sin embargo, a 5 minutos de esas 21.000 noticias es un poco más del 10% de las noticias que tiene comentarios. O sea, lo que estoy agregando como información extra es muy poca. Yo espero que cuando tenga mayor capacidad de recursos computacionales pueda incluir mayor información y esto genera una contribución mucho más grande. Por otro lado, la representación TF-IDF está limitada solamente a información del texto de la noticia. ¿Ya? No agregué información del subtítulo ni del texto. O sea, solamente el título. Y eso en principio es menos información. ¿Y esto por qué? Por un tema de memoria también.
bueno, acá están los gráficos y finalmente cómo se distribuye esto, que no parece tan bueno. Bueno, tiene un 66% de accuracy, que se aproxima mucho al baseline que estamos viendo acá. O sea, con más información es probable que lo supere. Y como conclusión, Graph2Vector es una muy buena alternativa, es agnóstico a la tarea, se puede integrar, lo que sí es costoso, ya demanda harta memoria RAM. Hay como dos procesos en el ajuste, hay un ajuste en el fit, digo, hay un proceso que no requiere mucha memoria, pero ya terminando se dispara el consumo de memoria. Además de Graph2Vector, también hay complicaciones para trabajar con Graph Attention Network, Graph Convolutional Network, TF y DF cuando las matrices son muy grandes, y PCA cuando tiene que procesar estas matrices muy grandes. Se observa la necesidad de incluir métodos de menor complejidad computacional, quizás más livianos. Hay algunos en la literatura, pero son enfoques lineales, que probablemente uno sacrificaría un poquito de información. Por otro lado, el baseline obtiene muy buenos resultados con muy poco esfuerzo, pero cabe mencionar que el dataset utilizado acá es bastante limitado, no es tan grande. Respecto a los buenos resultados en tiempo cero, esto podría estar relacionado con el tema de entidades. Hay entidades claves que puedan jugar un papel importante en la contribución a una controversia o no controversia. Lo interesante acá es analizar esto desde una perspectiva de explicabilidad. Sin embargo, para explicabilidad, los típicos modelos que hemos analizado, como ChapValues o Lime, trabajan bajo una estructura que no considera, o sea, trabajan bajo una lógica que no considera la estructura del grafo, ¿ya? Entonces eso requiere hacer modificaciones, etc. No es tan fácil. ¿Qué más? Bueno, trabajo futuro, voy a tratar de seguir dándole una vuelta a este tema, me gustaría ejecutar con más recursos. Incluir ojalá un enfoque secuencial, o sea, ya pudiendo sacar con Word2Vector representación en tiempo X, podría quizás trabajar con una VLSTM. Y bueno, ver también el tema de explicabilidad. Muchas gracias. Carlos, tengo unos comentarios. Creo que no es necesario usar todos los comentarios de las noticias. ¿No? Podrías usar un método de selección de comentarios relevantes, por ejemplo, una selección en base a los likes que tienen esos comentarios, de manera tal de que trabajes con un número fijo de comentarios por noticia, ¿ya? Porque algo de lo que te puede estar pasando es de que algunas noticias, por la ley de Zipf, tienen una sobre-representación y otras tienen una subrepresentación, ¿sí? Debido a que los árboles de conversación son más largos o más cortitos. Sí. Entonces, para trabajar con eso, te recomiendo que explores el uso de alguna técnica de selección de comentarios relevantes, ¿ya? Okay. Hay que pensarlo al estilo Jake, ¿no es cierto? O TF-IDF, que cuando uno selecciona keywords, hay que hacer algo parecido con los comentarios y trabajar con una cantidad de comentarios que sea fijo. ¿Sí? Porque los largos te pueden estar afectando harto y el modelo se puede estar mareando bastante. Y pregunta, ¿el grafo que estás usando incorpora el texto más la estructura del grafo o solamente está codificando la estructura del grafo? ¿En la primera estrategia, en esta? Sí, cuando usas Graph2Vector. Exacto. Considero la estructura, bueno, acá especialmente considero información de las noticias, bueno, representaciones del nodo que tiene que ver con el título de la noticia. Considero la relación dirigida, lo que les comentaba con las entidades, entre las noticias, y acá considero relaciones dirigidas también entre comentarios, pero no considero pesos o información en el nodo, sino lo considero en la arista. ¿Qué información tienes en las aristas? El comentario se lo atribuyo a la arista, porque podría un usuario escribir muchos comentarios, entonces hay dos alternativas ahí. Considerar quizá un atributo a la arista o al nodo, pero habría que ser, no sé, como un promedio, no lo proveen realmente. Ya, pero los nodos en este caso, entonces, para entender bien, están sin atributos, es decir, no estás usando las keywords de la noticia. En los comentarios no. Ya. En los comentarios no. Ya. Solamente los atributos están, esa representación por medio de Beto, ese vector de 768 dimensiones, está representada en la arista. Y en la noticia la dejé en los nodos. Ya, ahí te recomiendo un método que te puede servir, que es para calcular embeddings de nodos a partir de un grafo, donde los nodos tienen características, ¿ya? Que se llama DANE.
Eso te Dale. serviría para que, claro, ahí te lo coloco Ahora. en el aula. Porque lo ideal es que en este tipo de estructura estés codificando, en este tipo de vectorización de grafo, codifiques los atributos de los nodos y la estructura. ¿Ya? Y eso esté bien trabajado de esa forma. Te puede servir bastante el DANE. Yo ya lo he usado y es bastante bueno. Súper, Eso. igual, súper, lo voy a considerar. Muchas gracias, profesor. Ya, muy buen proyecto. Gracias, Carla. Vamos entonces con el último proyecto, que es Rich Labels for Better Search Results, de Diego Ibarra. Comparto el tiro. ¿Se ve? Se ve. Si puedes colocarlo en modo presentación, sería genial. Ahí sí. No importa. Espera un poquito, que no. Ahí sí, perfecto. Bien, perfecto. Le cambié el nombre para que fuera más representativo del trabajo que hice, que es All at Once versus One at a Time in Multitask Labeling. Pero la idea del trabajo es la misma. Yep. Entonces, la presentación del problema que quiero resolver es la pregunta: si las características aprendidas para una tarea de clasificación ayudan en la solución de otra tarea de clasificación. Tiene sentido que sea así, que ayude, pero ¿qué tanto? ¿Ayuda a resolver varios problemas al mismo tiempo? Para esto diseñé una función de pérdida, que es esta, que si se fijan acá esto es cross entropy normal, y le agregué aquí un delta, que vale 1 si es que el ejemplo que estoy tratando de resolver corresponde a la tarea de la cual tengo el dato, porque estoy tomando varios datasets y cada uno tiene su tarea de clasificación. Entonces si es que tengo la etiqueta de ese dato para esa tarea, vale 1, y si no, vale 0. La idea de esto es que mi modelo tome un texto y, sin saber de qué tarea corresponde, haga la predicción de todas las tareas y entre todas las clases de todas las tareas para saber cuáles. Entonces, diseñé esta arquitectura que toma el texto que viene asociado a una tarea. Luego eso lo paso por una LSTM bidireccional, después por un perceptrón multicapa para hacer la predicción. Luego la tarea la paso, esto de forma independiente de la red, de forma estática, a un vector de enmascaramiento que vale 1 para las labels que corresponden a la tarea que estoy viendo y vale 0 en caso contrario. Entonces esta predicción, que es en principio de todas las clases del conjunto de tareas que estoy tomando, pasa a ser una predicción que vale 0 en todas las clases que no corresponden a la tarea que yo sé, y vale lo que diga la red que vale en la que corresponde. Y eso le aplicamos cross entropy y tenemos una forma de implementar el modelo anterior. Estas son las dimensiones que ocupé. Y bueno, los recursos utilizados. De datasets ocupé tweet-eval, que es un conjunto de tareas de clasificación que todas están basadas en clasificar tweets. Y estas son las tareas: reconocimiento de emoción, de emoji, de ironía, de hate speech, de lenguaje ofensivo, de sentiment analysis y de stance detection, que es si, dado cierto tópico, la pregunta es si es que el tweet está a favor, si es neutro o si está en contra. Y estas son 5 tópicos: aborto, ateísmo, cambio climático, feminismo y Hillary Clinton, porque es del 2016 y era relevante en ese entonces. Ocupé PyTorch y Torch Text como el motor de mi modelo, y Google Colab Pro para correr los programas. El entrenamiento y testing.
El embedding que ocupé para el modelo fue from scratch, no ocupé ningún embedding preentrenado porque la idea era ver si es que la diferencia que ocurría era propia del entrenamiento y no provenía de usar un embedding que fuera bueno. Se entrenó en todos los casos por 20 épocas con un optimizador Adam, learning rate de 0,001, batch de 64 y se reportó el mejor resultado sobre el test de validación. Estos son los resultados. Vi el STM tweet eval, corresponde al modelo de LSTM bidireccional que venía con la presentación de la base de datos. El One at a Time es el que hice yo, que es entrenar el modelo con una sola base de datos a la vez, con todo el entrenamiento que corresponde hasta el final. Y el All at Once corresponde a mezclar todos los datasets y entrenarlo con la arquitectura que mostré. Estos son los resultados. De lo más importante es que la tarea de emoji baja muchísimo los resultados y según yo es porque el dataset, como tiene hartos emojis y hay varios tweets que son solo el emoji o que tienen poco contexto, el no tener un preentrenamiento sobre una base de datos más grande afecta bastante los resultados. Y el otro resultado importante es que los resultados suben y bajan dependiendo de la tarea y no pareciera haber como una regla general de por qué podría darse. Entonces, como conclusiones, resolver distintas tareas al mismo tiempo por lo general no ayuda y cuando lo hace las diferencias son mínimas y explorar variaciones no debería representar mejoras significativas porque los resultados no mostraron ninguna diferencia relevante con respecto al baseline del paper. Eso. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Sí, ¿tienes en tus arquitecturas parámetros compartidos entre las tareas? ¿O básicamente cuando aprendes una nueva tarea sobreescribes la anterior? Explícame bien cómo hacer esa parte, cómo manejar el Ya. multitasking. En el caso de una a la vez, todas empiezan desde cero. Ya. Entonces todas se inicializan de forma aleatoria y se entrenan durante las 20 épocas. Y en el caso de todas al mismo tiempo, es la misma red que está con los mismos parámetros y todo, que está resolviendo todas las tareas al mismo tiempo sin saber de qué dato corresponde, o sea, de qué datasets corresponde. O sea, por ejemplo, si tienes dos tareas binarias, siempre tienes en el fondo 4 clases a la salida. Eso es lo que estás haciendo, ¿cierto? Es decir, tú dimensionas la salida para que resuelva todas las tareas, pero le vas mostrando los ejemplos en la medida para que entrene, por ejemplo, 2 salidas al principio, después las otras salidas después, así en secuencia. Eso es lo que estás haciendo con el One at a Time, ¿cierto? Claro, con el One at a Time, la salida de la predicción era más pequeña, era del tamaño que correspondía para esa tarea. Ya. Y en la otra, en la de todas al mismo tiempo, claro, esta 48 corresponde a la suma de la cantidad de clases que hay en total. Y no observas mejoras o grandes diferencias entre las dos. Depende de la tarea. No hay diferencia. Por ejemplo, en hate speech, el mejor resultado fue con el uno a la vez, pero en emoción el mejor resultado fue con todas al mismo tiempo. Entonces,
yo de estos resultados no encontré ningún patrón como para ver cuándo debería funcionar y cuándo no. Entonces, de nuevo, la conclusión es que no funciona siempre y no resulta evidente cuándo funciona. Sí, y cuando tú evalúas inmediatamente después de resolver la tarea, en one at a time, o ¿cómo haces la evaluación? Porque lo que me intriga es que generalmente cuando uno hace esto, uno entrena un solo modelo ¿Mm? que puede resolver simultáneamente todas las tareas, y entonces tienes todas las posibles salidas dependiendo de la tarea con la cual tú trabajes. Y ¿Mm? estableces algún tipo de capa compartida, por ejemplo, entre las tareas de manera tal de que se pueda producir un aprendizaje cruzado entre las tareas, es decir, que exista un aprendizaje colaborativo. ¿Sí? Algunas tareas, lo que aprendiste para resolver una tarea, te sirva para resolver otra más, que es una tarea parecida. Que Claro. típicamente eso, sentiment analysis, hace match con ironía, con hate speech, que son tareas muy relacionadas. ¿Mm? ¿Cómo hiciste eso acá? Que esa parte yo no entiendo bien cómo manejaste el multitask. ¿Evalúas una vez de que entrenas y después, me refiero al one at a time, y después sobreescribes la red? ¿Cómo está? ¿Qué estás haciendo? Ah, ya, creo que ya entendí. En el caso de One at a Time, cada tarea la entreno desde cero, ¿Ya? con una red reiniciada. ¿Ya? Y en el caso de todas al mismo tiempo, a la red le paso ejemplos de forma mezclada, de entre varias tareas, Ya. de entre los distintos datasets con distintas tareas. Entonces el entrenamiento se hace eh, de todas las tareas al mismo tiempo. Claro, simultáneamente. Sí, ya, Sí. entiendo. Sí, Ya. ya. Ok. Ahí te recomiendo que mires Curriculum Learning, que es una estrategia multitask en la cual uno ordena las tareas según complejidad. Sí. Y dependiendo de eso, uno le puede ir sacando partido a las tareas previas, ¿ya? En la arquitectura. Yo creo que eso te podría ayudar, digamos, en el escenario multitask, digamos, porque claro, si estás aprendiendo todo simultáneamente, en el fondo lo que tienes es una máquina que tiene que predecir muchas clases que no necesariamente tienen relación entre ellas, entonces estás pidiéndole a la máquina de aprendizaje que resuelva un problema con muchas clases. Claro, muy complejo quizás. Ese no es el problema, pero sí tiene un efecto el orden en el cual le puedes presentar las tareas, siempre aumentando el nivel de complejidad. Y también en la arquitectura el hecho de que definas algunas capas de parámetros compartidos, cosa que se pueda producir un aprendizaje cruzado. Ok, interesante, súper interesante el proyecto. Ya, con eso estamos por hoy y terminamos el curso. Les voy a publicar las notas, entonces tengo que calcular los promedios ya. Voy a intentar de tener eso listo mañana. Y a los estudiantes que son de la UC, les iba a pedir si pueden averiguar a quién le tengo que informar la nota, porque no tengo claro cómo lo hago en ese caso. Y entiendo además que tengo que informar la nota en escala de 1 a 7. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Sí, creo que es 1 a 7, sí. Claro, entonces tengo que transformarla antes de informarla, porque le voy a enviar un porcentaje, lo voy a enredar. Entonces, eso. Y no sé si alguno de ustedes me puede enviar el dato de a quién le envío la información para poder, para que les puedan ingresar la nota. Eso, no sé si lo pueden averiguar. Y me lo dicen nomás y yo ahí genero un documento y lo informo. ¿Ya? Eso. Pero de momento voy a tener publicadas las notas en el aula, en porcentaje. Y ahí ustedes hacen la conversión.
Eso, si pueden preguntar, me ayudarían bastante, porque no tengo claro a quién le tengo que informar. Eso sería. Bueno, quedamos hasta acá por este semestre. Yo creo que vimos hartas cosas, espero que hayan aprendido mucho. Y... Profe, ¿tiene un minutito ahora? Sí, sí. De... Sebastián. Sí, por favor. Voy a dejar de Si me lo grabar. puede regalar.